Bienvenidos a un nuevo episodio de Presente Podcast. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias además a WD Studio por darnos el equipo y por darnos el espacio. Realmente estamos muy agradecidos por el apoyo que nos están dando. Además, en esta ocasión, agradecer además a Make Sushi por enviarnos producto. Sus sushi son buenísimos, así que vayan a probarlos. Ya están también aquí en Santa Cruz. Hoy día vamos a hablar un poco de las propuestas económicas de todos los partidos y alianzas que están en la carrera electoral. Nos van a acompañar Nata Paricio y además Carlos Aranda y Gonzalo Colque, los economistas que nos han acompañado en este camino de Chequea tu voto, haciendo los análisis económicos justamente de los planes de gobierno. Entonces, primeramente les voy a pedir a todos que se presenten. Capaz vamos a empezar contigo, Nata, y luego con los economistas. Sí, hola, ¿cómo están? Esto que estamos haciendo aquí es parte de un análisis que por supuesto han hecho Carlos Aranda y también Gonzalo Cuelque. Este proyecto, la segunda fase de Chequea tu voto, la idea es promover el voto consciente y Chequea tu voto está también apoyado por Chequea Bolivia, Presente.bo y aquí su servidora. Entonces eso, soy politóloga y bueno, feliz de estar aquí con ustedes para hablar de los planes. Vamos, Carlos. Mi nombre es Carlos Augusto Aranda Herrera, soy economista e investigador del Centro de Políticas Públicas para la Libertad. Me han convocado para este apasionante pero dificultoso trabajo. La verdad, analizar los planes de gobierno ha resultado un poquito más complejo de lo que creí. Pero nada, encantado de conversar con ustedes, Gabo, Natalia, Gonzalo. Un placer. Súper. ¿Y Gonzalo? Sí, muchas gracias. Mi nombre es Gonzalo Colque. Un gusto estar contigo, Nata, Carlos, Gabo. Muchísimas gracias. A ver, vamos a empezar entonces por los diagnósticos que han hecho acerca de el problema que está pasando en Bolivia, ¿no? Que es fundamentalmente un problema económico. Entonces, tal vez en este caso puede empezar Gonzalo y luego vamos con Carlos. ¿Cuál es el diagnóstico que hacen del problema que tienen que atacar las propuestas económicas de los candidatos? Sí, creo que todos conocemos en términos generales como crisis económica porque lo sentimos en el bolsillo. Hay demasiadas señales de que esto no es algo pasajero. Y lo primero que me animo a decir es que estamos frente a una crisis de largo aliento, ¿no? Esto es como la historia bíblica de después de 7 años de vacas gordas, se nos vienen otros 7 años de vacas flacas. Y eso significa que no hay salidas fáciles, que no hay soluciones rápidas, y eso deberíamos tener en mente tanto en el terreno político como en la vida cotidiana de los bolivianos. A ver, siguiendo la analogía, yo creo que vamos 10 y camino a 11 años de vacas flacas porque es el periodo que vamos con déficit fiscal. El déficit fiscal empezó cuando cayeron la cotización de los combustibles. Ahora ya no es un problema de precios, de que los commodities estén baratos, sino que no hay producción. Y obviamente las finanzas públicas se han resentido, pero el gobierno sigue gastando. Esto genera un desequilibrio que se financia de dos maneras, básicamente. Deuda externa, Bolivia siempre ha tenido dificultades para acceder a esta, y deuda interna. ¿Qué es la deuda interna? El Banco Central recibe la visita del ministro de Economía y le pide que le financie su déficit fiscal. El año 2024, ese desequilibrio fue de aproximadamente 35,000 millones de bolivianos. ¿Qué pasa? Cuando el Banco Central hace eso y te has erosionado todas las reservas, directamente ese aumento de liquidez brutal que hay en el mercado se va al mercado de bienes o al mercado cambiario, devaluando la moneda y encareciendo los productos que compran las familias. Entonces, estamos ahorita en ese proceso, de ahí que varios candidatos hayan apuntado a que es necesario un ajuste macroeconómico, ¿no? Entonces, yo creo que va por ahí la cosa. Súper, tú, Nata. Podemos ir de una vez al análisis tal vez general, qué es lo que se ha visto en los planes de gobierno, qué es lo que han encontrado a lo largo, transversalmente en todos los planes de gobierno. Carlos, ¿tú qué has podido ver? Cuéntenos, ¿qué han encontrado, a ver, general? A ver, yo lo dividiría en el bloque de oposición por modo didáctico, ¿no? Y lo que se llama el bloque popular. A mí no me gusta que tengan esa etiqueta porque no sé qué tan populares sean. Pero lo que se ve es lo siguiente, de parte del bloque de oposición, y la mayoría transversalmente, incluso Natalia lo señalaba, que ya hay un determinado acuerdo nacional entre los partidos, hay necesidad de un ajuste. Y en cuanto al diagnóstico, unos más, otros menos, creo que lo identifican. Ahora bien, no van por los mismos tiros lo que se conoce como ajuste. De parte de Alianza Popular, etcétera, por ejemplo, hablan de que es necesario simplemente una transformación
hacer el Estado más eficiente, como una reestructuración del Estado para ver cómo ajustamos las tuercas de este modelo para que siga funcionando. Y por otro lado, tú ves que se plantea un ajuste. ¿Qué creo que es transversal? Ese acuerdo nacional de que es necesario hacer algo con el Estado actual porque el déficit nos está pulverizando, pero sí creo que por parte de los partidos, lo que yo resalto que está mal es que no hay un plan consolidado, cuantificable, verificable, que te permita realmente evaluar qué tan consistente es el plan. Y Ningún partido. Ningún partido, sí es cierto que unos más. Así Más que otros. Más que otros, sí creo que dan un poco de cifras, hay un poco más de carne en los programas para poder analizarlos, pero los demás son más brindis al sol y no verdades contrastadas. Muy bien. Yo diría que está por ahí. ¿Tú Súper, qué Gonzalo. opinas? Sí, básicamente estoy de acuerdo con Carlos porque hay un grupo de candidatos de la oposición que están pensando sobre todo en la estabilización económica y esto es con un fondo. Todavía no se ponen de acuerdo cómo conseguir este fondo. Algunos dicen préstamo, otros quieren adelantar el bono del litio. Creo que están especulando demasiado con cifras de 5.000 millones de dólares, de 10.000 millones de dólares, que no son fáciles de acceder ni en crédito ni como bonos, y mucho menos el Banco Central que ya no tiene reservas en este momento. Y el otro bloque más popular, más digamos del ala masista, creo que todavía no caen en cuenta que el hueco se llama 5.000 millones de dólares, el déficit fiscal. Y este hueco no se soluciona con ajustes, con maquillajes en el tamaño del Estado, en quitar algunos sueldos altos, etcétera, sino que es un ajuste de fondo y ahí no hay medidas claras. Y me parece que el diagnóstico no es muy honesto, ¿no? Incluso en algunos planes he leído que el diagnóstico está desfasado. Es un diagnóstico de hace 15, 20 años y no un diagnóstico de lo que está pasando hoy en día en el país. Entonces, en el país tenemos graves problemas, inflación, devaluación, tipo de cambio paralelo que ya es el doble, bajan las importaciones, bajan las exportaciones y eso es como una locomotora que no vamos a revertir la tendencia que existe en este momento y la tendencia es a la baja y eso pues significa que remontar es pensar incluso más allá de los próximos 5 años de gobierno. Sí, también tal vez aclarar que en Chequea tu Voto, .chequeabolivia.bo pueden encontrar y lo van a encontrar este análisis completo. Entonces van a poder ver tanto los diagnósticos que hacen Gonzalo y Carlos, además de una matriz comparativa que tiene todos los puntajes que le han dado por diferentes temáticas estos nuestros dos expertos y también un análisis político y un análisis jurídico. Después también los hemos desagregado por cada uno de los partidos y alianzas que están en la carrera electoral y creo que eso es importante mencionarlo para que vayan y puedan visitar también Chequea tu Voto. Ya está abierta para que todos lo vean. Además de eso tiene información sobre los candidatos y también una guía para que puedan votar informadamente. Pasando, creo que es importante que veamos igual las propuestas una por una. Entonces, ¿por qué no empezamos con una que le han dado casi uno de los puntajes más altos en el puntaje general de los índices económicos que habíamos armado? Ambos coinciden que Alianza Unidad tiene 6 puntos sobre 10 en el índice económico, ¿no? La propuesta califica como un 6 sobre 10. Igual es bajo, ¿no? Claro, sí. Hay que tomar en cuenta eso. No sabía que habíamos coincidido en la calificación. A mí me sorprendió Sí. porque yo le dije eso a Gabo, de hecho, me sorprende que estudios independientes y casi sin comunicación, porque tratamos de hacerlo así Sin para que no haya Sí. ningún sesgo de nuestra parte de tratar de igualar la puntuación del otro, hayamos llegado más o menos a un esquema similar de puntaje. Yeah. Creo que revela que no está tan sesgado, porque es cierto, cada uno puede caer en su preferencia personal, política, etc. En el caso de Alianza Unidad, a ver, el diagnóstico está relativamente bien planteado. Se identifica el problema como un desequilibrio macro que hay que corregir. ¿Qué creo que le falta? No hay justamente esa especificación de cifras que menciona Gonzalo, de partidas que son impopulares, básicamente. Se habla de una corrección del gasto, ahora Samuel lo vende como se acabó la fiesta, es su gran plan de recorte del presupuesto en gastos onerosos, etc. Ojalá, ¿qué más quisiera yo? Que el ajuste macro pasara simplemente por reducir la corrupción, por aumentar los modales del sector público, pero no es verdad. Hay que reducir los carburantes, eso sí lo menciona,
habla de un esquema de compensación que no está cuantificado cuánto realmente va a ir a compensar para que no suba el transporte para los deciles más bajos de la distribución del ingreso. Ese tipo de cosas falta. Habla de gastos onerosos que se van a bajar, revisión y auditoría de empresas públicas, etcétera, pero al final te plantean una meta fiscal del 5%. Ese, para mí, es una inconsistencia. ¿En qué sentido? El próximo gobierno, para poner cifras, va a necesitar alrededor de 7.000 millones de dólares para ese año. 2.000 millones de dólares pago de deuda externa, otros 2.000 para importación de combustibles, 1.500 para esa meta fiscal que han dicho que nunca más van a tocar el Banco Central para financiarlo, tiene que ser deuda externa. Y por otro lado, otros 2.000 millones de dólares que necesita el Banco Central para devolverle la banca, para que vuelva a funcionar el sistema financiero, porque esos depósitos que tenían se los han sobregirado. Entonces, ¿qué dice Samuel? Voy a destrabar los créditos y en 100 días, carajo. Entonces, esos destrabamientos de créditos ya deben sobrar como 2.600 millones, porque Es 400 ya se han aprobado. Exactamente. No te alcanza. Entonces, yo creo que el plan de Samuel, y por eso ha cambiado el tema de los 100 días, carajo, se puede decir carajo, ¿no? Se puede decir lo que tú quieras. Bien. ¿Por qué? Porque ahora dice, no, esa platita me va a servir para el primer trimestre plantear las verdaderas reformas y que a la gente no le falte combustible y demás. Pero yo creo que se está quedando corto, en realidad es inconsistente el plan en lo que plantea en su plan de gobierno y las necesidades de liquidez que no están claras de dónde las va a conseguir. Buenísimo, Gonzalo. Sí, para no repetir lo mismo, porque tenemos ahí datos objetivos y las cifras, señalaría que en el caso de Alianza, destaca la propuesta, no es un gran puntaje, 6 sobre 10, ¿no? Pero Sí, destaca con respecto a los otros. Yo creo que hay una diferencia que no me consta, pero se observa en la propuesta en el sentido de que por detrás creo que hay un equipo técnico, hay un equipo económico trabajando con el candidato y ese equipo se ha metido a trabajar en la propuesta económica, en el programa de gobierno y eso es palpable, ¿no es cierto? Probablemente no es lo mejor, no es lo deseable, no es lo último, es un borrador, pero es un plus, es una diferencia que noto con respecto a las otras propuestas, que son más llamados generales, que son más una lista de buenos deseos, pero exactamente no plantean un hilo conductor en el sentido de vincular los diferentes fenómenos económicos uno con otro, y ese intento existe en esta propuesta de Samuel. Sí, aclarar que Chequea tu Voto, por supuesto, no está pretendiendo favorecer a ningún plan de gobierno ni a ningún candidato. Nosotros no estamos haciendo proselitismo político ni nada por el estilo, solamente aclarar eso, sino que esto es un análisis que han hecho nuestros expertos con las herramientas. Ahora, por supuesto, tenemos que, por la democracia, tenemos que hablar de todos los planes de gobierno. Exacto. Brevemente, coméntenos cómo ha sido revisar el plan de gobierno de ADN. No sé si quieren, no sé si Gonzalo puedes empezar. Sí. No recuerdo Yo mucho. los ayudo, más ver, bien. sí. Yo los ayudo porque a Libertad y Progreso ADN, Carlos le da un puntaje de 3.9 y tú, Gonzalo, le das un puntaje de 3. Bien parecido a lo que han... Sí, sí, Carlos sí. podría explicar mejor. A ver, lo que pasa con el programa de ADN es que carece de fundamentos mínimos para ser evaluable en su viabilidad. ¿Por qué? Porque es un plan que, si bien creo que aquí vamos a coincidir, es coherente en cuanto a los principios que dice defender el partido, por lo menos lo que se plantea en el plan y lo que propone, pero son una declaración de principios más que un plan de gobierno. Nosotros queremos la libertad económica, queremos el ajuste presupuestario, vamos a llegar a cero, pero no se dice absolutamente nada de cómo. Ujú. Y creo que eso es a mí lo que me ha faltado, en el sentido de que el diagnóstico es correcto, siempre con esa retórica que ADN ahorita está tratando de mostrar de ser un partido libertario. Recordemos que Antonio Sarabia, quien se salió, Ajá. se define a sí mismo como un liberal libertario y ha trabajado en consistencia con eso, pero creo que carece de las especificaciones mínimas incluso para ser evaluado. Mm. Eso. Tú, Gonzalo, ¿qué podrías decir? Sí, no por nada tiene el puntaje más bajo, ¿no? Sí, son propuestas que tienen declaraciones generales. En el caso de ADN estoy recordando que son varios, ¿no? Pero es un aptapi, pues es un no hay una relación uno con otro, cómo se refuerzan, y también son bien
dogmáticos algunos, en el sentido de que se resuelven las cosas como achicando el Estado y cosas así. Una Bolivia que no tiene aparato productivo y que no tiene nomás su peso, pues el gasto público, ¿no? Claro. Sí. Para, digamos, Alianza Unidad, dando un poquito un paso hacia atrás, algunos de los puntajes más bajos que había obtenido era 4, le habían justamente coincidido a ambos en que en que esta propuesta no presenta fuentes verificables, por un lado. Por el otro lado, hay un 3. Gonzalo le pone un 3 a a si se presentan datos cuantitativos. Yeah. Entonces, eso es un poquito lo que pasaba y se repite nuevamente con ADN. En ADN hay muchísimos 3. En ambos casi toda la propuesta tiene varios 3, pero uno de los que es más notables es el tema de si se toman en cuenta impactos sociales y medioambientales, ¿no? Carlos le ponía 4 y Gonzalo le ponía 3. Entonces, no sé si podrían tal vez profundizar un poquito acerca de ese tema. Otros 3 tal vez son igual lo de las fuentes, creo que no acaba carece, de pegar, ¿no? Es decir, carece de fuentes verificables. Los datos que se ofrecen en el programa de ADN son mínimos. Y yo en parte le ponía el tema del impacto social, que es algo que se discute mucho. El hecho de que transversalmente les falta a los candidatos vender la realidad. Cualquier ajuste de consolidación fiscal te genera una caída de la actividad económica, una contracción. Si tenemos que corregir 10 puntos del Producto Interno Bruto, economía básica, la demanda agregada se te va a contraer porque justamente tienes que ajustar esa parte y la actividad va a caer. Va a aumentar el desempleo, etcétera, la pobreza. Ahora, no digo que la alternativa de no hacer nada sea mejor, pero ahí falta sinceridad y justamente el de ADN, al ser un plan tan radical que no tenga ningún disclaimer, pero esto va a tener este determinado impacto, pero asumimos el costo porque es importante, por lo menos yo le puse ese puntaje porque es irreal, digamos, no plantea. Gonzalo, ¿algo que añadir tal vez? No mucho, pues solamente decir que en el caso de tener planteamientos demasiado economicistas, no se toma en cuenta no solamente los costos ambientales, sino los sociales. ¿No? Sí, cualquier medida fuerte, digamos, de restricción del presupuesto público, digamos, cortamos el déficit público, tiene consecuencias y las consecuencias pueden ser graves porque estamos en un escenario de estancamiento económico, ¿no? Y tener crecimiento negativo del PIB en los próximos 3, 4 años realmente es un costo que estamos dispuestos a asumir para recortar el déficit fiscal. Entonces, esas preguntas no son muy sinceras, no son muy abiertas y automáticamente se asume que es cuestión de recortar el déficit fiscal y que no tiene efectos de este tipo. Sí. Ahora sí, vamos a revisar el plan de gobierno del Movimiento al Socialismo. Igual para hacerles un pequeño recuerdo, lo que les habían calificado Carlos 2.6 y Gonzalo 4. Acá hay una discrepancia. Una discrepancia. Exacto. De las más evidentes entre los dos análisis. ¿Es el total 4? El total, sí, el total. Y ahorita vamos a ver igual cómo está desagregado. Pero tal vez pueden defender sus primeros puntajes. A ver, hay que aclarar, en honor a la verdad, que el plan defendido y dio por Eduardo del Castillo no es el que hemos analizado, porque nosotros hemos analizado los que están en el órgano electoral por encima. Sí. Y él siempre se desdice de ese plan, diciendo que era el plan de Lucho Arce. ¿Por qué yo lo califiqué así? En todo el plan de gobierno no hay una sola mención al déficit público. Y creo que eso es vivir de espaldas a la realidad, creer que es algo que no hay que corregir. Podemos tener discusiones, incluso discrepancias entre yo y Gonzalo, del grado que tiene que ser esa corrección. Pero decir que no hay un problema en el agujero fiscal que arrastramos 10 años no hace referencia a ello, sino dar un salto adelante en que hay que crear 170 industrias más, focalizar, y es una cuestión de maquillar nomás un poco el modelo. Es lo que a mí me dice que no pasó ni el primer criterio que yo utilizaba para evaluar los planes de gobierno. Así que, y el de Patria y Vida de Eduardo del Castillo tampoco es que sea muy distinto, la verdad. Bolivia primero. Bolivia primero, Patria y Vida. Plata y vida. Plata y vida. Yo decía, seguramente con las antecedentes de Eduardo del Castillo es la plata o la vida con su plan de gobierno, pero yo creo que igual le daría una calificación similar si tuviera que analizar ese plan. Sí, incluso tú le has puesto que en puntaje 1, el más bajo, se identifica justamente lo que decías, ¿no? Claramente el problema económico y si existe una secuencia de pasos a seguir para la estabilización. ¿Quién pone 1? ¿Carlos? Sí. 1, sí. Tú, Gonzalo, hay muchos 13 y muchos 4. Sí. Yo creo que he sido generoso con el más,
En el diagnóstico, es que no hay diagnóstico, Carlos. No, es que prácticamente niega la realidad de crisis económica. Incluso creo que he puesto ahí el dato de que no hay palabras claves en todo el programa de gobierno. ¿Sí? ¿Cuáles son las palabras claves? Crisis económica, déficit, devaluación, ¿no ve? Pérdida de poder adquisitivo. Son temas importantes que no podrían dejar de estar en el léxico, ¿no? de los políticos que proponen soluciones a un problema económico grande. Entonces, no hay sinceridad, no hay sinceramiento en el diagnóstico y por lo tanto las propuestas son de ratificación del modelo de industrialización y todo eso. Y creo que eso también explica la razón de que ahora el candidato tenga otro plan de gobierno, ¿no? Que se llama Plan de Vida, ¿no? Sí. Y que no postula ni defiende lo que nosotros pues hemos evaluado. Entonces, no había chances de que eso pase un criterio mínimo de evaluación. Exactamente, digamos. sí, no había chances. Súper. Yo creo que podemos pasar al siguiente y sería a PB Súmate, el partido de Manfred. A Carlos le puntúa 4.3 y Gonzalo 4. Entonces, igual acá la distancia entre ambos se reduce. Me parece muy interesante que hayamos Sí, exacto. Son análisis así separados. El de Manfred, digamos, si me permito, era como el de Samuel y Tuto, digamos. Los más extensos, si no estoy mal. Entonces, ¿qué es lo que han podido ver dentro de este plan? Manfred, ¿no? Manfred, APB Súmate. Lo que yo recuerdo es su diésel y gasolina 5 bolivianos. No, pues no tiene pies ni cabeza esa propuesta, no es serio, es irresponsable en términos económicos plantear eso como meta y solución en el país, ¿no? Eso no se va a dar. En el caso de Manfred, pues hay cosas interesantes, como recuerdo, por ejemplo, esta idea de economía mixta, ¿no? Que queremos tanto Estado como sea necesario, tanto de mercado, pero no es cuestión de tomar unos elementos de un lado y otro y juntarlos. Aquí se trata de conocer mejor cuál es la combinación y para qué la combinación. No queremos cocina chanfaina, aquí queremos algo más elaborado para responder a la crisis económica, y ahí es donde falla la propuesta, ¿no? Que no identifica exactamente cuáles son los elementos de mercado que va a poner en el plato, cuáles son los elementos del Estado que va a poner, cómo los va a combinar, en qué proporciones. Entonces ahí se diluye el plan. Entonces de la nada sale la idea de 5 bolivianos el diésel y eso sin subvención, y todos los economistas creo que eso sabemos, que no hay manera primero, no hay documentos para verificar esta propuesta en términos técnicos, ¿no? Y segundo, mediante nuestras propias averiguaciones no hay manera de corroborar y respaldar y decir es razonable. Es decir, yo creo que está a la mitad del camino de lo que en realidad tendría que ser un ajuste en los precios de los combustibles. Sí, a ver, yo solo concentrarme en lo último. La propuesta de Manfred es una pirámide invertida. ¿Qué es una pirámide invertida? Si tú eliminas la base, se cae, se hace pedazos. Él tiene 3 pilares en su propuesta. Que va a poder titularizar el litio y adelantar $10,000 millones. Titularizar un commodity es básicamente un inversor le hago copartícipe de los ingresos futuros de una industria que se va a desarrollar. Él, si los consigue, que ya digo que es difícil que los consiga, dice que puede poner el tipo de cambio a 7 u 8 bolivianos por dólar. Eso me parece irreal. ¿En qué sentido? De los 10,000 millones, casi 7,000 millones ya están comprometidos para el año. Con los 3,000 millones en reservas no te alcanza para ponerlo así, lo quemes brutalmente para ponerlo a 7 u 8. Y el precio internacional de combustible está a $1.1 en América Latina. Incluso con su tipo de cambio no da. Pero si sabemos que no va a hacerlo, si el tipo de cambio está a 15, el combustible debería costar 18, 17 bolivianos ahorita en el mercado, tipo de cambio paralelo. Y además, ¿de verdad creemos que todos los países de Latinoamérica son tan tontos que el único que puede traer combustible a 5 bolivianos es Manfred? O sea, yo ahí veo una clara red flag, que es un trabajo que también hemos intentado hacer, Sí. Identificar cuál es la que realmente es demagogia pura y dura y debería encender las alertas en los planes. Creo que el de Manfred cae en esa simplicidad de prometer a 5, va con su bidón a los debates, pero para mí es demagogia pura y dura, la verdad. Sí.
Sí, por ejemplo, en la puntuación que han dado, cuando ponían si el plan identifica claramente el problema, Carlos le ponía un 4, Gonzalo ponía Carlos ponía un 5, Gonzalo ponía un 4. Si existe, por ejemplo, una secuencia de pasos a seguir para la estabilización económica, Carlos le ponía un 4, Gonzalo otro 4, y así es como... Hay algo que dices, Carlos, le pones un 5, es un puntaje bajo, obviamente, capaz exacto, se acaba de explicar solo. No, pero si las propuestas guardan coherencia con la realidad económica boliviana. ¿Le pongo un 5? Le pones un 5, sí. Bueno, o sea, es aplazado, pero casi ahí, ¿no? Es casi ahí, exacto. Me parece. Fuiste generoso. Yo supongo que sí, porque ¿qué habrá pasado? Porque de hecho, lo que sí, el diagnóstico estaba nomás especificadito, incluso decía emisión monetaria y demás, pero luego la propuesta no tiene ninguna relación con su diagnóstico. Pero bueno, ahí tuve un lapso seguro. Sí, ahora vamos a seguir con los planes de gobierno y creo que sería bueno que podamos revisar ahora el de Rodrigo Paz Pereira, que es del PDC. En este, Carlos Aranda ha puntuado con 3.9 y Gonzalo con 3. Yeah. Igual que ADN. Igual que ADN. Yo puedo explicar. Contales. A ver, sí, me llama mucho la atención la de Rodrigo, ¿no? Uh-huh. El 80% del documento es pues diagnóstico, Sí. ¿no? Y de todo tipo, político, económico, Mete social, es discurso, datos lo mete exactamente. Y este es y el diagnóstico se supone que tiene que ser funcional, utilitario para identificar propuestas, ¿no? La hoja de ruta, en qué va a llegar. Y ahí es donde muere. Y esto es también bien boliviano, ¿no? Si hacemos todo un diagnóstico y la parte de propuesta es un punteo de cosas, ¿no? De buenos deseos, que vamos a hacer que vamos a hacer esta otra cosa, que 50-50 el presupuesto para las regiones, autonomía, y ahí muere. Entonces, no descarto la importancia que tiene el hacer diagnóstico, pero quedarnos en el diagnóstico, no un programa de gobierno, era para aplazar. Así que... Claro, así que ahí ya tienes. ¿Y vos qué dices? No, igual el Rodrigo Paz me pareció justamente eso. Y en la parte te llena con una cantidad de datos macro al principio del documento, que es riesgo país, y mezcla de todo. Y por otra parte, hay muy poca concreción práctica. Es verdad que puede ser un problema el tema de la distribución de recursos a nivel del sector público con las regiones y el gobierno central, pero el cambio a 50-50 requiere una transformación profunda de cómo funciona el sector público en el país, pero brutal. Sí. Claro. ¿Cómo Es una asignas realmente las recuperación. competencias? Que esas competencias tengan coherencia con la asignación presupuestaria, etcétera. Si es un quilombo ahora, no me imagino lo dificultoso que va a ser ese proceso para alcanzar eso. Entonces, creo que incluso mi red flag señaló esa parte. Y por otro lado, hay cositas que no me gustan de Rodrigo Paz. Por ejemplo, vamos a empezar a dar créditos preferenciales al sector productivo. El MAS también lo hizo. Tiene créditos a la producción y a la vivienda social. Y por otro lado, ahorita el sistema financiero está pasando por un tema muy complejo, que es los topes de las tasas de interés. La inflación ya le ha ganado las tasas de interés activo y pasivo. Por tanto, no hay crédito. Decir que tu estrategia va a ser todavía obligar más al sistema financiero a entregar crédito a tasas bajas con periodos de gracia, aunque puede parecer un buen deseo, es irreal en el contexto financiero actual del país. Por eso identifiqué varias cositas ahí, porque es largo igual el documento, que no me terminaban de cerrar con la realidad que vive el país. Uh-huh. Sí, no, yo también he leído ese programa de gobierno como el resto, pero este realmente es así, una lista de deseos e incluso hay contradicciones dentro de los mismos deseos y cero profundidad. Bueno, el diagnóstico es profundo. El diagnóstico es profundo. Pero no sé si están de acuerdo conmigo, pero como el de PDC, muchos de los diagnósticos incluyen una cierta narrativa que ya no es técnica, sino es política. Incluso el Estado Tranca, ¿no? Hace referencia a un mítico libro de Baptista Gumucio, creo que es el Estado Tranca. Entonces, tiene todos esos elementos, ¿no? ¿No este es Rodrigo? Puede ser que sea el mismo. Ahora bien, pasemos, ya no nos quedan tantos. Nos quedan ya el de Andrónico, Libre, Morena y el de Johnny Fernández. Bueno, Morena creo que ya, Morena ya se bajó, entonces ya no vale la pena. Ya no. Ya no vale la pena. Entonces- Tienes razón.
Vamos con el de Andrónico. Sí, ¿les vamos con parece? el de Andrónico. Alianza Popular. El Andrómeda, como le dice Lasayo. ¿Y cómo quedaron los puntajes? Carlos Aranda le pone 3.8 y tú, Gonzalo, le pones 3. Entonces, ahí Sí. se repite bastante eso, ¿no? 3.9, 3.8 y al otro lado 3. Entonces, ¿cómo pueden explicar? Tal vez... Yo creo que del bloque de... Es que no puedo... ¿Qué nombre le ponemos? No, a mí me gusta llamar el bloque popular. Bueno, el bloque de izquierda. El Andrónico identificaba determinados problemas. O sea, no es que realmente... El de Morena también. Trataba de ser bastante reformista del modelo actual, pero por lo menos identificaba determinados errores, cosa que no tenía, por ejemplo, el que está en la web del partido del MAS. Ujú. Entonces, por esa razón creo que le puse un puntaje relativamente cercano a no tirarse con 0, digamos, ¿no? Como el del MAS. Y había algunos elementos que mencionaba de reformas que había que hacer, alguna reingeniería que había que hacer del modelo actual, y eso me llevó a ponerle 3,9. Ahora, el plan es inconsistente porque no te presenta realmente un planteamiento que responda a los desafíos de la economía nacional. Bien que mal, parece que se siguen aferrando como si fuera un clavo ardiente al modelo, y tienes propuestas como las de Andrónico y Morena que son reformistas del mismo modelo y otros continuistas como el de Eduardo del Castillo. Así que creo que en eso varió mi Ujú. calificación. Sí, creo que yo fui un poco más severo por lo siguiente. El programa de gobierno de Andrónico no tiene nombre. Ya. Y eso ya dice mucho de improvisación, de apuros. Ponle cualquier nombre al programa y me llamó la atención. Y a partir de ahí, el programa tiene bastante de andrónico en el lenguaje porque es también bien escurridizo, bien jabonoso, ¿no? Da vueltas, tú Vamos a lees preguntarle. 2, 3 párrafos y no sabes qué de sustancioso hay ahí. Hay cositas que llaman la atención, por ejemplo, como que vamos a recortar el gasto público mediante salarios altos. Ujú. Pero cuáles, cuánto, dónde, ese detalle no es solamente de Andrónico, pero en general, pero aquí pues se nota porque su principal propuesta es que vamos a recortar los gastos en el sector público en estos temas, pero a su vez también dice vamos a sostener más los bonos sociales, Exacto. vamos a cuidar a los pobres, pero ¿con qué plata vas a cuidar? Claro. No lo ¿No? dice, ¿no? Consistente. No lo dice. Entonces, ahí hay inconsistencia porque por el lado de ingresos ni hablar, ¿no? Ujú. ¿Cómo van a mejorar los ingresos? Y los ingresos no se pueden mejorar solamente pues con exportaciones, con cosas que son más lentas, ¿no es cierto? Lo del litio incluso hay que pensar de aquí a 5 años. Ujú. Sí. No, dale. Sí, ahora tenemos también La Fuerza del Pueblo de Johnny Fernández. Ese es Eh, tremendo. Vamos a ver. Este que era guía, ¿no? Claro, no, de hecho, Amílcar Centeno encontró que está hecho con inteligencia artificial. En un 90% creo que sacó. Entonces, vamos a ver qué calificaciones han puesto ustedes. Carlos Aranda le ha puesto 3,1 y Gonzalo 3. A ¿Quién mí, quiere empezar? a mí el de Johnny me pareció tremendo. O sea, creo que les ganó en demagogia a los otros partidos. Sí. Y quiere hacer lo mismo que hace en la alcaldía, peronazos tributarios, bajada de impuestos, etcétera. Eso puede sonar muy bien, incluso yo desde una postura más liberal, uno puede pensar, están bajando impuestos, están haciendo caso al discurso que tú podrías defender. Y obviamente defiendo la bajada de impuestos si estuviéramos en un proceso de equilibrio presupuestario y se podría hablar de eso. Pero decir que ni bien vas a llegar al Estado, vas a empezar a hacer peronazos tributarios, etcétera, en un contexto en el que tienes que hacer consolidación fiscal, es decir, bajar el déficit público, es demagogia pura y dura. Es hacer populismo fiscal diciendo que la gente va a pagar menos, pero el endeudamiento se te va a disparar. Entonces, esa incoherencia que yo veo en todo el plan de gobierno de Johnny, populista más no poder, su diagnóstico está por ahí, pero más es la acusación, que se roban, que la corrupción, etcétera. ¿Qué más quisiera yo que el estado actual de cosas se puede equilibrar solo eliminando la corrupción? Pero también es demagógico decir eso. Creo que Rodrigo Paz también cae en eso a veces. Porque la corrupción, por definición, es incuantificable. Por lo tanto, un plan no se puede bajar en yo llego, no soy Claro. corrupto y por tanto, no. Vas al FMI y te dice, ¿cuál es tu ajuste fiscal? Voy a eliminar la corrupción. Te tiran una patada y no te dan ni un peso. Porque no es creíble. Entonces, en ese sentido, el plan de Johnny me parece demagogia pura y dura, la verdad. Y quiere sus prácticas de la alcaldía, quiere llevar al gobierno central, ¿no? Claro.
¿Qué dices? ¿Tú, Gonzalo? No, pues refrendo lo que dice Carlos. Ya. No hay mucho que decir. Me llamó la atención cuando empecé a leer y revisar que había mucho texto y había cosas coherentes, digamos, Abierto. y como que el mensajero no tenía compatibilidad con el mensaje. Entonces empecé a dudar de qué es lo que estaba. Y ahí obviamente se nota que no es un programa que ha trabajado un equipo, el propio candidato. Entonces, en ese sentido, eso también dice mucho de qué hay detrás de la propuesta, ¿no? Es decir, creo que engañar al lector con un programa de gobierno que muy probablemente no está hecho por un equipo humano, pues significa de la calidad de las propuestas que nos están planteando. En lo demás, totalmente de acuerdo, en lo populismo, en ofrecer computadoras, en ir al alto y... Aumentar bonos. No, sí, Qué creo barbaridad. que el candidato es conocido como aquí en Santa Cruz por regalar billetes a la gente pobre, ¿no es cierto? Y él quiere un poco repetir eso. Y creo que le ha ido mal en el alto por lo que me han contado, ¿no? Si quería hacer lo mismo y la gente allí pues dice, bueno, no estamos pidiendo limosna, ¿no? Estamos pidiendo Claro. propuestas a los candidatos. Hay dos casillas en las que ustedes no están de acuerdo por 2 puntos. La primera es si el plan identifica claramente el problema económico. Carlos, tú le pones 4 y tú, Gonzalo, le pones 2. Y la otra Bueno. en la que no están de acuerdo es si se presentan propuestas a mediano y largo plazo. Carlos, tú le pones 2 y Gonzalo, tú le pones 4. Entonces, ¿cómo, ¿cómo podrían explicar Es eso? cierto que, dado que creo que ha sido hecha por ayuda artificial, Ajá. tiene algunos planteamientos genéricos que te servirían para evaluar. Habla de impacto ambiental, por ejemplo, etcétera. Entonces, eso puede llevar a que uno evalúe realmente. Pero yo le puse 2 a largo plazo por algo casi mío. Dije, si tienes claro cómo vas a solucionar el hoy, Claro. ¿qué estás planteando tus reformas a nivel ambiental, etcétera? Que incluso es algunos temas de industrialización que él propone, creo que incluso lo hace por sectores. Es largo nomás el programa. Digo, viejo, ¿con qué plata si ni siquiera aquí vas a hacer Claro. la corrección necesaria? Y por eso puse, más que todo por un tema de inconsistencia, porque sí trata varios temas de largo plazo, incluso más que otros programas de gobierno. ¿Y tú, Gonzalo? Pues debe ser lo mismo. Pero con la diferencia, digamos, en mi caso, en cuanto a interpretación, de que sí, si tú no lees no estás informado de que ha tenido ayuda de inteligencia artificial, pues parece coherente y en el largo plazo propone cosas razonables, ¿no? De que hay que incentivar la exportación, el emprendedurismo, la pequeña empresa, hay que quitar las trabas tributarias, etcétera. Y eso tenía sentido, entonces, sería mi justificación. Está bueno. No, o sea, creo que incluso sin ningún tipo de sesgo o juzgamiento de la coherencia, solo analizando si tiene políticas de largo plazo, sí las tiene y tal vez yo debería puntuarle mejor en ese sentido. Claro. Buenísimo. Es bueno también aclarar ese tipo de características personales que tiene cada uno de los análisis, ¿no? Entonces sí es importante también hacérselo saber a la gente que humanos están detrás de el análisis que vamos a presentar en Chequea tu voto. Sí. Vamos con el último. El último es el de Libre, Libertad y Democracia de Tuto Quiroga. Aquí Carlos le pone el puntaje más alto. Sí, obviamente su puntaje, eso no tiene que ver con la realidad objetiva, pero le pone 6.33. Y por el otro lado, Gonzalo, le pone el segundo puntaje más alto, 5. Entonces, ¿cómo pueden explicar aquello? La realidad, o sea, yo trato de ser objetivo, ¿no? No, claro, pero en general, digamos. Aquí Gabo me dice que no está. No, mentira. A ver, algo bien identificable el plan de Tuto es que en el diagnóstico parece que te estuviera hablando él. Esto, sí, ¿no ves? Tuto te está hablando cuando lees el programa. Esto puede tener un pro y un contra. La contra, él no es capaz de delegar a un equipo especializado en el tema la capacidad de armar su plan económico, que es lo que señalaba Gonzalo en algunos planes que, por ejemplo, de Samuel, para él es una virtud. Pero sí creo que el diagnóstico está bastante claro en el plan de Tuto. Y a mí me gustó que sea el más claro de todos en el sentido de que te ofrecía no una superabundancia de datos para respaldarlo, pero tenía un buen diagnóstico de lo que está pasando. Y me gustó también el hecho de que hay partidas que se podían cuantificar relativamente, por ejemplo, la reducción del 20% del gasto corriente, es verdad que depende cómo él determine qué es gasto corriente, se puede cuantificar, la subvención, tenía un plan de transferencias, tenía especificados los fondos que iba a
a acudir para financiarse, cosa que en el de Samuel no había tanta justificación, decía directamente, perdón, tanta especificación, organismos multilaterales y demás. Pero el de Tuto tiene una red flag tremenda que puede destruir todo el plan. Él piensa que por él el FMI le va a dar 12 mil millones de dólares y eso es completamente irreal. Entiendo. Si tú me hubieras hecho incorporar esa red flag tremenda que tiene dentro de su programa de gobierno, posiblemente le hubiera bajado un punto a su calificación. Me parece su plan relativamente bueno, va en la dirección correcta, tiene partidas identificables, fuentes de financiamiento verificables, pero su pretensión de financiamiento es una locura. Súper. ¿Tú, Gonzalo? No, es un buen plan. Por eso tiene puntaje de aprobado en ambos casos. En mi caso es el segundo, en tu caso es el primero. La diferencia no es tan grande entre ambas valoraciones, pero eso me ayuda a decir lo siguiente. El diagnóstico es bueno, el diagnóstico creo que es sincero, quizás con un lenguaje político muy cargado, porque desde el título, ¿no? 7 medidas para salvar Bolivia. Ahora creo que ha cambiado la manera en que se presenta el candidato, porque en un inicio se presentaba como el redentor, que venía al rescate con sus 12 mil millones de dólares, que después ya también dijo que más bien van a conseguir mediante una canasta de fondos, etc. Entonces, en ese sentido, tiene solidez. Y otro elemento importante es que no solamente se queda en el diagnóstico, ¿no? Es el plan que mejor identifica o con mayor claridad la necesidad de tener un puente, ¿no? Es decir, de estabilización de la economía, y ese puente se llama un fondo, ¿no? Y ese fondo tiene montos, tiene un proceso de ejecución y de apalancamiento y etcétera. Entonces, en ese sentido funciona muy bien el plan. Donde sí veo debilidad es que tiene ideas muy pro mercado o de la creencia de que achicando el Estado y soltando todo el mercado vamos a tener reactivación económica. Y en un país como el nuestro, que es de carácter extractivista, eso no es tan automático. ¿Sí? El dinero en Bolivia no es capital, es decir, el dinero no crea dinero en Bolivia. Todavía somos una Bolivia extractivista. Y ahí creo que tiene sus falencias y debilidades, ¿no? Entonces, y el otro punto interesante, a diferencia de Samuel, que hemos hablado al inicio, es que en este caso es que creo que es más el candidato y no tanto el equipo. Y en otro caso al revés, ¿no? Y eso es también una fortaleza a destacar, porque finalmente es la persona que está candidateando para tomar las decisiones más importantes en el tema. Resulta interesante, para dar el comentario, obviamente me agrada que en este puntaje haya habido una discrepancia. ¿Por qué? Obviamente yo y Gonzalo tenemos distancia ideológica. Sí, sí. Y por tanto... Por eso los hemos elegido también. Y por tanto, el hecho de que justamente... Gonzalo considera el tema de las ideas pro mercado no tan aplicables y tal, y yo sea un poco más entusiasta al respecto, hace que nuestra calificación de Tuto sea distinto en ese sentido, digamos, ¿no? Y a mí darle un par de puntajes más porque yo me siento un poquito más cercano a esas ideas que él defiende, y me parece un ejercicio de coherencia intelectual que está bueno, ¿no? Sí, claro que sí. Y pero no son tan distintos. No son tan distintos. Porque creo que la situación y la realidad está bien dada, ¿no? Hay muy poco de qué parpaquear a lo que está pasando. Los datos son duros, la realidad es más dura todavía. Tenemos algunas discrepancias. Por ejemplo, si se presentan datos cuantitativos en esa pregunta, Carlos califica con 6 y Gonzalo califica con 3. Luego, por otro lado, si se presentan fuentes verificables, Carlos puntúa con 6 y Gonzalo con 3. Esas son como las diferencias más amplias. Sí, yo como dije, creo que en el diagnóstico da las cifras relativamente correctas de cuánto es el déficit, etc. Y en fuentes verificables, tal vez ahí sí la pelea en un cacho, porque lo que pasa con los planes de gobierno, lo que uno esperaría es que al menos tenga justamente un apartado de o según tal, etcétera, y eso faltaba. Yo le puse que presenta fuentes verificables, creo por el hecho de que los datos que dio sí correspondían. Si tú ibas a la fuente verificable oficial, era efectivamente ese el dato. Tal vez ahí yo creo que tal vez no lo hubiera puesto 6, porque sí es cierto que en un trabajo académico estamos acostumbrados a, según tal institución, el dato de tal y un pie de página y la bibliografía detrás, que no tiene ningún plan.
Creo que hemos leído lo mismo, Sí. pero hemos interpretado de otra manera, ¿no? Los datos son correctos, pero como no tiene fuente, pues para mí vale menos, ¿no? Exacto, sí, sí. Y en el caso de Carlos, al revés, porque Sí. efectivamente los datos que han puesto ahí son correctos y son verificables, ¿no? Pero ya es discutible si debería tener o no fuente, porque tampoco tenemos un manual en Bolivia de cómo debería ser un programa de gobierno. Solamente hay un marco normativo que obliga a los candidatos a presentar programas de gobierno, pero con qué calidad, con qué profundidad, ¿no? Con qué tipo de compromisos políticos después. Eso todavía creo que podemos mejorar en el país. Que fue una discusión cuando estábamos en las reuniones que teníamos del trabajo importante, porque si tú estableces determinados estándares, imagínate que hubiéramos establecido estándares de un trabajo académico, no hubiera ninguno aprobado, Claro. porque no hay ningún tipo de referencias. A mí, nuestro amigo Ricardo Alonso, el señor Metaanálisis, no es alguien que me sí. agrade del todo, pero sí dijo algo bien interesante. Si tú evalúas los planes de Europa, los planes de gobierno, Tienen pues hay fuentes. gente que pone una bibliografía de más de 200 papers, artículos, temas citados. El Ricardo me mandó un ejemplo de 223 fuentes en un plan de gobierno. Exactamente, y por tanto, bueno, ahí tal vez... Sí, y justo ya para terminar, gracias por el trabajo que han realizado, creo que es fundamental para que todos podamos ir a votar, así que vayan a ver la página de Chequea tu voto, vayan, está ahí también, Chequea Bolivia, pero no solamente es el tema económico, sino también el análisis jurídico y el análisis político que hemos realizado con nuestros 4 expertos. Entonces, justamente sobre lo que decías, ¿no? ¿Realmente nos merecemos esos planes de gobierno? ¿Es posible hacerlo mejor? ¿Es posible soñar con futuras elecciones donde hayan planes de gobierno realmente sustanciosos, que presenten datos, que salgan de la demagogia? ¿Qué opinan? Así ya Yo- para hacer una Y reflexión. yo sumo algo a lo que dice la Nata. Hace una semana estuvo Jorge Richter acá y le preguntamos, ¿no? ¿Vos no has participado de tu plan de gobierno? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué no hablan de tal tema, ¿no? Y nos respondía, no, yo he entrado el último día a la candidatura con Morena. Y no es la primera vez que pasa y no es con el único candidato, ¿no? Entonces se ve que los planes se entregaban el 9 de mayo y las candidaturas se cerraban unos días más adelante, unas semanas más adelante. El 16, si no estoy mal, de junio. Perdón, 9 de junio y 16 de junio. Entonces, está mal del parte del OEP, pero también de los candidatos, ¿no? ¿Qué pueden decir? Si nos merecemos esos planes de gobierno, ¿por qué es necesario que Chequea tu voto haya contratado a 2 personas para resumirnos? Que la gente no se los lee. Y al final de cuentas, si en realidad importa poco realmente si tiene 200 referencias bibliográficas o ninguna, por tanto, en ese sentido yo sería más crítico también con nosotros los ciudadanos. Tal vez sí no los merecemos porque ¿quién ha hecho el ejercicio de revisar y contrastar? Que es un ejercicio dificilísimo. ¿Cómo puntúas un candidato bajo criterios objetivos? La verdad es que es algo que, como persona que trabaja en esto, se nos dificultó bastante realmente cómo estableces criterios mínimos de evaluación. Entonces, a la pregunta si nos merecemos, tal vez sí, porque en realidad realmente nos va a importar al momento de emitir nuestro voto si va a tener 200 referencias bibliográficas o ninguna. Yo creo que los candidatos se han tomado muy en serio esta idea de que las elecciones no se ganan con propuestas, ¿no? Que en el ámbito político es bastante escuchado, pero en circunstancias excepcionales, críticas, severas como el nuestro, que no va a ser de pocos años, estamos hablando por lo menos de 2 elecciones, deberíamos tomarnos más en serio esto con los candidatos, y la manera de hacerlo creo que es elemental. Si tienen que tener un equipo técnico, tienen que tener un equipo económico, si el tema es económico, y trabajar con ellos. Si yo me pregunto si los candidatos están contratando, pagando de los millones que están gastando en un equipo humano, ¿no? Si a veces tienen gente, militantes que hacen trabajo voluntario, pero esa no es la mejor manera de producir un contenido. Hay gente muy capaz, muy competente en el país, y estoy seguro que podemos hacer un mejor plan como bolivianos o como partidos políticos también. Ahora la ciudadanía, creo que sí, ¿no? Necesitamos ser más exigentes como ciudadanía. Ahí estoy totalmente de acuerdo, Carlos, porque también, no sé si por el tema psicológico, la gente, el votante, como que está esperando que el candidato le proponga una solución fácil y rápido.
Sí. ¿no? Y eso, estamos mal acostumbrados a eso y nosotros no nos estamos preguntando qué tenemos que poner de nuestra parte. Entonces, si por lo menos tuviéramos que revisar los planes, evaluar y ser mucho más exigentes en estos temas, creo que podríamos tener más elementos para decidir a la hora de ir a las urnas. Muy bien. Y una curiosidad mía, ya para cerrar, de nuevo agradecerles. ¿Son parte de los indecisos? Yes. ¿Ya tienen decidido? Yo al menos no tengo decidido mi voto. Importante porque ustedes sí han leído todo. Sí, ustedes sí. Yo ya tengo decidido mi voto. ¿Sí? Ya. No, el leer todo pues ha bajado el rango, digamos, de Ya, opciones. peor todavía, nada quieres ser. Sí, tengo, Más- tengo dos, digamos. ahí. Sí, sí, ¿No? pero nos ha llevado tal vez a evaluar con otros criterios. Como en estos está medio complejo, tal vez por otros criterios podamos terminar decidiendo el voto. Sí. ¿Vos, Buenísimo. Gabo, ya sabes por qué vas a votar? No, yo soy parte de los indecisos. Muy bien. Bueno, Sí, son mayoría indecisa igual. Por eso es alto el... Sí, Sí, pues, también. sí, Dato, ¿no? sí. poca campaña y Yeah. no se han visto mucho a los propios candidatos. Creo que es normal. Lo que sí ha explotado mucho el tema de foros y debates, ¿no? Sí, ahora hay una fiebre de foros y debates. Más lobby que nada, ¿no? Pero Es lobby, sí, es sí, lobby. entonces. Nada, pues muchísimas gracias. Igual agradecerles. Impulsar a la gente a que pueda visitar chequeatuvoto.chequeaolivia.bo. Van a encontrar toda esta información y un poquito más. Vamos a intentar mejorarla siempre. Es muy accesible, pueden entrar desde el celu, desde la compu. Está bien bonita, entonces realmente recomendamos que entren para informarse y que ustedes realmente puedan decidir por quién votar. Sí. Muchísimas gracias a los tres por estar acá. Realmente estamos agradecidos porque nos hayan ayudado. También al Tibu y a Ray, mandarles un saludo porque lo han hecho buenísimo. Ya los vamos a tener en el programa y gracias por quedarse hasta el final. Nos vemos en una próxima. Nos vemos, chao. Super.